días, hermanos. Estamos contentos, como siempre, el domingo. Vamos a aprovechar nuestro tiempo. Estamos un poco atrasados, pero vamos a tratar de cubrir todo el tiempo posible. Esta mañana vamos a estar viendo el capítulo 2, párrafo 1. No lo puse todo en una imagen porque después la letra es muy pequeña, no la puede leer. Vamos a dividir esta clase, como quien dice, en 4 secciones. Vamos a estar viendo, la primera sería la singularidad y la veracidad de Dios. Así que voy a leer, como quien dice, esa parte de la confesión. Hablamos de un texto que apoya o va obviamente a sostener lo que estamos leyendo. Hacemos unas observaciones y llegamos a unas implicaciones para mejor entender, en otras palabras, en 4 puntos lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que comenzamos entonces con la primera parte, donde dice: el Señor nuestro Dios es único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo y es infinito en su ser y perfección. Entonces entendemos en esta mañana que lo que estamos viendo, particularmente cuando habían puesto el encabezado, la singularidad y la veracidad de Dios, eso es lo que estamos viendo en este caso, porque si nota, esta parte de lo que estamos viendo en la confesión enseña que solo hay un Dios verdadero. Y recuerde que muchas de las cosas que nosotros vamos a estar estudiando mientras cursamos en lo que es la confesión no es nada nuevo, no es nada revolucionario, no es nada que wow, yo no sabía. Son cosas que son repetitivas, porque recuerde que cuando se habla de la teología, como estamos estudiando más de Dios, las ideas siempre van a sobretocarse. Así que esta es una idea que tenemos que es clara. Ahora, continúa hablando de este Dios, dice que es autosuficiente, no depende de nada más para existir. Y obviamente su ser y sus atributos no tienen límites. Eso es parte de lo que entenderíamos que es la definición de Dios en base cuando estamos viendo este aspecto de la confesión. Ahora, si usted abre su Biblia conmigo, vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Quiero que veamos unos puntos en este verso para poder entonces sostener esta idea de lo que es la singularidad y la veracidad de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí es donde nosotros, si usted alguna vez ha hablado con personas que dicen de que Dios no es una trinidad, o ellos obviamente irían a este tipo de verso. Le dirían, no, eso es la trinidad, eso es herejía, eso es invento de loco, porque mira lo que dice el Dios de Israel. Un Dios, Jehová uno es. Pero esto se tiene que entender que en la interpretación bíblica correcta hay algo que se llama la analogía de la fe. Dicho sea de paso, esta semana el programa de Madurando en Cristo se trata de cómo interpretar la Biblia correctamente, así que esté pendiente porque esto lo vamos a tocar también. Y lo que la analogía de la fe significa es de que la Biblia se interpreta escritura con escritura. Eso es algo muy importante entender, porque la Biblia obviamente se interpreta a sí misma. Y tendría que ser la Biblia porque más nadie tiene la mente de Dios que puede interpretar quién es Dios en su revelación. Eso es muy importante. Ahora, mientras vemos este verso, que creo que es importante para sostener esta idea de la singularidad y la veracidad de Dios, número 1, quiero que note que este versículo, conocido como el Shema, este es lo que usualmente se conoce, es una declaración fundamental de la fe monoteísta judía. Aquí es donde venimos con esta idea que a las personas les molesta. Es la idea de que solamente hay un Dios. Es cierto, pero porque hablamos de que hay un Dios, no define el aspecto de la naturaleza de este un Dios. Nosotros entendemos que es un Dios, pero ese Dios vemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, note que cuando aquí en este texto está hablando de Jehová o Yahweh, enfatiza la autoexistencia y eternidad de Dios. Eso es lo que el verso dice: oye Israel. Note que el llamado es ¿a qué? Al oír. Más tarde entendemos, mientras la revelación continúa, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Hermano, y si alguien sordo, no se apure. Dios salva a las personas no es porque no oyeron literalmente, sino recibieron la transmisión de la comunicación del Evangelio. Pero entendemos que uno de los métodos que Dios siempre ha usado es el oír. Dicho sea de paso, las personas que son sordas, Adán y Eva no nacieron sordos. Eso fue el efecto ¿de qué? Del pecado. Pero gloria a Dios que Dios no es limitado por nuestros sentidos, sino que Dios va más allá. También note de que cuando dice la palabra uno, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está subrayando la singularidad y la unidad de Dios. Aquí es donde la gente tiene un problema. Estamos hablando de un Dios, pero este Dios es uno y este Dios es unido.
Y eso es lo que nosotros entendemos, no solamente por este verso, sino por un sinnúmero de versos que nosotros podemos leer para entender quién es Dios en su naturaleza. Por ejemplo, si nosotros entonces vamos le voy a dar una idea. Imagínate que estamos en una habitación oscura con muchas linternas. Y cada linterna representa una religión o creencia diferente. Sin embargo, solo una de las linternas tiene baterías y puede iluminar la habitación. Esa linterna representa el único Dios verdadero, mientras que las demás son dioses falsos que no pueden guiarnos en la oscuridad porque se acaba, no tiene esa autosuficiencia. Y obviamente la imagen como tal siempre va a quedar corta cuando estamos hablando de Dios, porque al tratar de describir a Dios, algo que es fuera de nuestro aspecto material, para describir a un Dios que más allá del tiempo, no es limitado al espacio, a la materia, obviamente la ilustración puede quebrarse por sí misma, pero quiero que entienda que ese concepto, pueden haber muchos tipos de luces, pero solamente una es autosuficiente. Si usted se acuerda cuando la historia de Moisés, ¿se acuerda que entonces él llega, está frente a qué? La zarza. ¿Y la zarza estaba qué? Ardiendo. ¿Y cómo es que algo que se está quemando continúa quemándose sin consumirse a sí mismo? Esa es la imagen que entonces Dios le muestra a Moisés. Es el mismo concepto cuando hablamos de la singularidad de Dios. Sí quiero que entonces veamos y consideremos algunos aspectos o implicaciones para nuestra vida en base a este punto primero de la singularidad y la veracidad de Dios. Número uno, debemos adorar y servir solo al único Dios verdadero, no a dioses falsos. Eso se cae de la mata. Pero hay personas que hay que recordárselo. Hay personas que sin querer queriendo, estando en buenas iglesias, ellos cometen ciertos aspectos de su vida y pónganse a pensar, toman este aspecto de su vida y lo ponen más allá del uno que debe de ser Dios. Eso es idolatría. Y aunque alguien diga, no, yo entiendo que solamente existe un Dios, la pregunta es entonces, ¿adoras a Dios como es el único verdadero Dios o tienes otras cosas antes de Dios? Otra implicación sería, ¿podemos confiar en que Dios es suficiente para cuántas de nuestras necesidades? Todas. Ya que Él es infinito y en su ser y su perfección. Hay implicaciones de esta doctrina, lo que nosotros estamos estudiando. Finalmente quiero que note, hablando de este primer punto, nuestra fe en el Dios único nos une como creyentes a pesar de nuestras diferencias. Lo lindo de la singularidad y la veracidad de Dios es que aunque nosotros venimos de todo tipo de trasfondo, es Dios mismo a través del Evangelio en su iglesia, que es la asamblea de los elegidos, que entonces nosotros tenemos una unidad. Esta unidad es producida por la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Y entendemos que aún cuando hablamos de la singularidad y lo que obviamente Dios es en su veracidad, es demostrado aún en la existencia de la iglesia. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios. Si usted está aquí es porque Dios, el único Dios, el trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde la eternidad pasada, ellos decidieron que usted fuera parte de esta iglesia, de este cuerpo, la cual la cabeza es Cristo. Aquí no hay casualidades. Recuerde que la forma que nosotros vemos a Dios afecta la forma que entendemos el Evangelio. Si afecta la forma que entendemos el Evangelio, lo más probable tenemos un Evangelio que no es bíblico. Por eso usted nota en todo ataque teológico, todo ataque, lo que es herejía. ¿Qué es lo que el diablo está tratando de hacer? El diablo trata de atacar el carácter de Dios para entonces, en base a ese carácter, determinar otro aspecto de que entendemos que el Evangelio tiene que ser modificado. Por ejemplo, si los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, hay muchas implicaciones. Si Jesús no es Dios, entonces Jesús no puede ir a la cruz a redimir a nadie. Porque para poder pagar la justicia de Dios perfecta, tiene que ser alguien que tenga el mismo aspecto de Dios. Es como si nosotros fuéramos a Guatemala y vamos a pagar, se me olvidó el nombre de cuál es la moneda. ¿Cuál es la moneda, David? ¿Te acuerdas? Bueno, la moneda guatemalteca. Limpiras son. No son soles, son en Perú. Quetzales, creo que son. Quetzales. Si le doy a la máquina se prende, gracias a Dios. Vamos allá y allá vamos a comprar en quetzales, pero si usted viaja de aquí a allá, usted tiene que hacer una conversión. Y si usted no tiene el mismo tipo de aspecto de moneda, usted no puede comprar nada. ¿Por qué? Porque requiere la misma moneda para poder interactuar financieramente. Es lo mismo cuando hablamos de la justicia de Dios. Si Cristo no es Dios, entonces no tenemos la misma moneda para interactuar con quién es Dios y lo que Dios demanda.
Es importante entenderlo cuando estamos hablando de la idea de la singularidad y la veracidad de Dios. Pasamos entonces a nuestro próximo punto, que sería número 2, y vamos a leerlo: la incomprensibilidad y espiritualidad de Dios. Voy a leer entonces juntos y vamos a ver entonces lo que estamos viendo aquí. Dice: cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. El Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Él es el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Esta sección, mientras nosotros abundamos, quiero que hacer unas declaraciones muy interesantes. Número 1, si usted es curioso como yo, usted diría: ¿de dónde sacan que Dios está en una luz inaccesible? Bueno, eso podemos sacar las diferentes partes de la palabra donde nos describe lo que la palabra nos muestra, lo que es eso en la cual Dios está. Entendemos que número 1, Dios el Padre es espíritu. Pero sin embargo la Biblia nos habla de ideas que son antropomórficas, que habla de atributos que son de hombre. Pero aquí está diciendo que su esencia no puede ser comprendida ¿por quién? Por nadie. Entonces la pregunta es: si nadie puede comprender a Dios, ¿cómo es que entonces nosotros podemos llegar a conocer a Dios? Y yo le diría: muy buena pregunta. Una de las respuestas: usted tiene una Biblia. Dios determinó que todo lo que usted necesitaba saber para conocerlo a Él, Él lo puso en lo que llamamos la revelación especial, que es la palabra de Dios. Es en esa revelación especial, aun si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a entender, la cual requiere que uno de los miembros de la Trinidad le dé la habilidad de tener iluminación para poder entender a aquel que habita en luz inaccesible. Interesante las palabras que tenemos aquí. Es importante que esta sección nosotros entendamos que enseña que la esencia de Dios es un misterio que solo Él puede entender completamente. ¿Por qué es importante entender esta idea? Bueno, porque si usted asume de que usted va a entender totalmente a Dios como Él es en todo lo que Él es, por medio de la palabra, va a tener una limitación, porque Dios, las palabras en sí no pueden darnos todo lo que es Dios. Hay dificultades aún cuando nosotros estamos usando nuestro lenguaje para describir a Dios. Le doy una idea y pasamos al texto. Dios, la Biblia dice, es amor. La Biblia no dice Dios tiene amor. La Biblia dice Dios es amor. Bueno, hermano, perfecto. ¿Cuál es su idea? Bueno, la idea es de que no estamos hablando de que Dios tiene amor para dar. Dios perfectamente es amor, es la expresión perfecta de lo que es amor. Usted tiene que aprender a amar, pero Dios no tiene que aprender a amar, porque Dios sencillamente es amor. Siempre ha sido amor, Él es amor y será amor. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de conceptos que son difíciles. Por ejemplo, la ira de Dios es equitativa al amor de Dios. El amor de Dios es equitativo a la justicia de Dios. ¿Cómo será eso? Porque Dios es un ser sencillo, simple. Entendemos de que Dios no es como usted y como yo. Nosotros somos de partes y vamos a continuar viendo eso en breve. Pero quiero que note que Dios es espíritu, sin forma física, y es eterno y mora en una gloria inaccesible para nosotros. Mira lo que dice entonces, mientras vemos esta idea de la incomprensibilidad y espiritualidad de Dios, Juan capítulo 4, versículo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que, ¿qué? Entonces nos está dando requisitos de cómo es que una persona debe adorar a Dios. Noten este verso algunos aspectos. Número 1, Jesús enfatiza la naturaleza espiritual ¿de quién? ¿De quién? Se lo vieron. Voy a darle café después de esta sesión. Exactamente, Jesús enfatiza la naturaleza espiritual de Dios. En contraste con la adoración centrada en lugares físicos. Si se acuerda esta historia, Jesús está hablando con una mujer en un pozo, y ella es una mujer que cree que conoce algo de la teología en base a lo que le han dicho toda su vida. Nosotros adoramos acá, los judíos adoran allá, y Jesús está tratando de hacerle entender: eso va a cambiar, porque no es allá ni acá, es a donde yo estoy. Que eso es lo que Cristo está diciendo, porque Él va a edificar su iglesia. Por eso Él entonces dice, Dios es espíritu, diciendo que Dios no está limitado a una localización física. Y las personas que adoran a ese Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la forma que es necesario. Note la palabra de necesidad. Es algo esencial de cómo van a adorar. Note también que la adoración verdadera debe ser en
espíritu. Note también que no está hablando de Espíritu Santo, porque no es una E mayúscula, es una E minúscula. Aquí hay muchos aspectos de traducción que hay que entender, interpretación. Hay personas que dicen, no, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad, y usted sabe lo que muchas personas piensan en eso, ¿verdad? Nuestros amigos, ¿verdad?, carismáticos, pentecostales, creen que eso tiene, ¿verdad?, una connotación, una manifestación particular para evidenciar que es en espíritu. Aquí no está diciendo eso. Aquí no está hablando en espíritu de Espíritu Santo, sino que está hablando en una forma de mentar, en una expresión. Por ejemplo, usted dice, fíjate, que aquí hay un espíritu de amor. Literalmente no hay un fantasma que está flotando que se llama amor, sino que estamos hablando que hay un sentido común, un espíritu de algo. Y aquí lo que está hablando es que el que adora debe ser un espíritu de verdad. Y esa verdad es el resultado de la palabra de Dios. Por eso es que Dios se tiene que adorar en verdad, en base a la teología que se nos ha dado. Nosotros no adoramos a Dios fuera de su palabra. Por eso es que nosotros tenemos el principio regulador en esta iglesia. Continuamos. Adorar en verdad, entonces, implica hacerlo según la revelación de Dios en su palabra, no según nuestras propias ideas. Cuando usted adora a Dios de una forma que es en base a usted, eso se llama idolatría. Usted está asumiendo cómo Dios quiere que se adore. Dios le dijo claramente cómo Él quiere que se adore, y eso podemos tomar mucho más tiempo en otro momento para estudiar ese aspecto teológico. Ahora vamos a ver, como que dice otra ilustración. Trate de comprender completamente a Dios. El que trata de hacer esto es como intentar meter todo el océano en un vaso. Bueno, ¿es posible? Porque usted sabe que no hay suficiente espacio en un vaso para meter el océano. Pero ese es el mismo reto que nosotros tenemos con el aspecto finito de nuestra mente, y que Dios es infinito en su existencia, en su ser. Así como el vaso no puede contener la vastedad del océano, nuestras mentes finitas no pueden abarcar la infinitud de Dios. Y aquí es donde la gente me da gracia. Quieren entender a Dios. Quieren entender a Dios. Tremendo, quiere entender a Dios, pero entienda aquello que Dios ha revelado, que Dios quiere que usted entienda de Él. La revelación más grande que Dios nos ha dado para nosotros entenderlo a Él fue en Cristo. Amén. Lo que la gente menos quiere escuchar hoy en día es Cristo. Veía los videos de las Olimpiadas, y cada vez que alguien se ponía a decir, I want to thank the Lord Jesus Christ, se ponen así, ¿verdad?, darle gloria a Dios. Yo no sé, yo espero que todos sean cristianos. Pero cuando ellos dicen, bueno, yo asumo, yo no quiero pensar que no son cristianos, pero asumo que son. Pero cuando mencionan el nombre de Cristo, ahí cortan, se cayó la señal, después lo editan, ponen todo lo que dice todas estas personas que están compitiendo, pero no pueden mencionar a Jesús. Pero para mofarse de una imagen bíblica donde Jesús es el centro, ahí no hay problema. Porque el problema es en quién es Dios, y Dios se ha manifestado perfectamente en Cristo. Y lo que es incomprensible de Dios, Dios lo muestra en aquello que es comprensible, que es en Cristo como hombre. Que tiene unas implicaciones. Número uno, nosotros entonces, en base a esa realidad, debemos acercarnos a Dios con humildad, reconociendo que Él es mucho más grande que nuestra comprensión. La humildad muestra que usted entiende que usted no entiende. La persona que no es humilde se atraganta con eso. Número dos, nuestra adoración debe enfocarse en el Dios espiritual, no en imágenes o representaciones físicas. Yo sé que hay hermanos que tienen una posición muy fuerte en el segundo mandamiento, que son, ¿verdad?, no tendrás imágenes. Yo entiendo eso y yo no tengo problema, pero está definiendo eso dentro de lo que es la adoración. Yo le doy mi opinión y allá usted entonces llega a la suya. Hay personas que tienen problemas tal vez con ciertas imágenes, que si es un particular show o la película de Mel Gibson. Yo entiendo y respeto las convicciones. Por lo menos a mí no me afecta. Yo tendría otra posición que muchos hermanos reformados tienen. Por ejemplo, si usted va a la iglesia donde el pastor R.C. Sproul fue pastor por muchos años, y usted entra en lo que es el foro de la iglesia al principio, él tiene unas pinturas hermosas de diferentes aspectos de la vida de Cristo. ¿Será que él está siendo idólatra? No. Entonces hay mucho debate en esa área, pero se lo presento para que usted entienda que eso es algo real. Y una cosa es usar una imagen para facilitar la adoración a Dios. Yo no necesito imágenes para que usted la adore. Hay personas que me han dicho, no, es que hay personas que cuando, ¿verdad?, no queremos que cuando vayan a orar estén pensando en ¿cómo se llama el actor que hizo, ¿verdad?, La Pasión de... ¿Ves? Jim Caviezel. Están orando a Jim. Miren, no... Yo por lo menos, gracias a Dios, yo no pienso en ninguna de esa gente. Ni el de Chosen, ni el de Mel Gibson, ni de nadie. Porque yo sé que esas personas no son. Ahora, entiendo que hay personas que le puede afectar en su conciencia, y entiendo y respeto eso. Pero eso es algo que cada persona tiene que lidiar.
Así que es importante. Número 2, nuestra adoración debe enfocarse en el Dios espiritual, no en imágenes o representaciones físicas. Tremendo. 3, aunque no podemos entender completamente a Dios, podemos conocerlo verdaderamente a través de su palabra y su espíritu. ¿Entiendas algo? Podemos conocerlo verdaderamente, no totalmente. Usted puede entender una verdad y no comprender todos los aspectos de esa verdad. Es importante recordarlo cuando nosotros entonces estamos hablando de Dios. Punto número 3. Continuamos aquí, leo. Vamos entonces a ver la inmutabilidad y soberanía de Dios. Mire lo que dice aquí conmigo. Continúa diciendo, es inmutable, hablando de Dios, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, es santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Aunque se escribe todo eso de la forma que se escribe, todavía jamás será suficiente describir quién es Dios. Más asuma los diferentes lenguajes y las traducciones con las cuales nosotros usaremos estas palabras para interpretar. Hay palabras donde no existen ciertos términos bíblicos y tienen que ir personas llevadas por Dios a compartir el evangelio, que son lingüistas, para crear esos términos, para que alguien pueda entender un concepto cultural de quién es Dios. Mas, sin embargo, note la hermosura de que siempre hay limitaciones del lenguaje, mas, sin embargo, Dios no es limitado por el lenguaje para que alguien lo conozca. Porque estamos hablando de la mutabilidad, inmutabilidad y la soberanía de Dios. Pastor, Ajá. ¿es ibérrimo o ubérrimo? Libérrimo. Ah, ¿qué le falta a esto? Perdóneme. Ok, es que está buscando el significado. Apple me está robando las letras. Tengo que meterle una demanda ahí. Quiere intervenir mi clase. No, porque está protegido. Perdón, libérrimo, sí, perdone. Ahora, cuando vemos y entendemos esta parte de lo que es capítulo 2, párrafo 1, esta parte enseña que Dios nunca cambia. Esto es muy importante entender. Dios nunca cambia. Si Dios cambia, quítese la cristianidad, vaya, viva, coma, celebre, que mañana moriremos. O sea, ya. Y presente, Dios siempre está presente en todas las partes. Él es eterno y es imposible de comprender completamente. ¿Por qué? Volvemos a la idea del mar. Usted no puede meter el océano en un vaso. Tratar de entender todo lo que es Dios en su mente finita, que es el vaso figurativo, no se puede. Él es todopoderoso, perfectamente santo y sabio. La palabra que el adjetivo es perfectamente, sin falta, en su totalidad. Santo y sabio y completamente libre y soberano. Todo lo que hace para su gloria y de acuerdo a su perfecta voluntad que no cambia. Por eso es importante entender que Dios no cambia. Si Dios cambia, implica su voluntad. Si su voluntad cambia, ahora no es el mismo Dios de siempre. Si la voluntad de alguien cambia, es porque algo sucede que causa un cambio a esa voluntad. Dios no responde a nadie. Dios nunca reacciona a nada ni nadie, porque Dios es autor de todas las cosas. Eric. Un concepto que para mí suena bien simple, pero para nuestra mente es finita. Cuando una persona dice, bueno, Dios es bueno, entonces si Dios es bueno, no puede ser mejor. Entonces para nosotros siempre buscamos las cosas que sean mejor. Eso puede ser un poquitico mejor, pero Dios es la fuente de lo que es bueno y no puede ser mejor de lo que Él es. Correcto. Es un concepto bien difícil para mí. Y eso es difícil para nosotros porque en nuestra perspectiva, en experiencia humana, siempre hay algo que se puede mejorar. Si digo, no, es que esto es lo mejor. No sé. Porque en nuestra mente siempre hay algo que puede existir que es mejor. La ciencia sigue evolucionando y hay algo mejor, entre comillas, y mejor, y mejor, y mejor. Un mejor estilo de ejercicio, una mejor dieta, de tantas que han existido. Pero cuando hablamos de Dios, nos cuesta entender que Él perfectamente, eternamente, totalmente es la esencia de toda perfección. Y ahí está el problema que nosotros tenemos. Mire conmigo entonces Santiago capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me llama la atención este verso porque se acuerda que estamos diciendo de que Dios habita en una luz inaccesible. Y note que esta temática de lo que es, de dónde Dios es, a dónde Él está, habla de luces. Es interesante.
Porque aquí aparece esta idea, ¿verdad? Lo que está diciendo dice que el Padre de la luz, está hablando obviamente del Dios de las estrellas, del sol, de la luna. Entendemos también que cuando se habla de luz, si se acuerdan Juan usa mucho contraste, oscuridad, luz. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Dios es un Dios santo, es una iluminación total porque no hay una variación de sombra, no hay nada negativo, no hay nada pecaminoso. Y note conmigo en este verso 3 puntos que quiero que vean. Número 1, Dios es la fuente de todo lo bueno y perfecto. Por cuanto Él es inmutable y Él es soberano, Dios es la fuente de todo lo bueno y lo perfecto. No hay maldad en Él. No hay maldad en Dios. Eso puede llevar a mucho debate porque dice, bueno, si Dios controla todas las cosas, ¿por qué Él no cambia? Él es soberano y Él controla y decreta todas las cosas. Pues entonces es culpa de Dios que tanto crimen, tráfico humano. No, bueno, Dios no es culpable de eso. Ah, pero ¿es soberano o no? Sí, Él es soberano sobre eso. Pues Él es culpable. No, Él no es culpable. Pues entonces, ¿cómo usted me lo explica? Bueno, voy a tratar. No creo que funcione. Pero voy a dar una explicación que la he compartido otras veces. Dios es el único ser que puede tomar el pecado sin ser contaminado para hacer algo que glorifique su nombre en perfección de su gloria. Amén. Dios puede usar, intervenir, lidiar con el pecado sin ser afectado por el pecado para alcanzar sus decretos santos y puros. Y eso no le va a dar basto porque eso tampoco lo va a entender. Hay mucho que está cargando aún esa expresión. Número 2 en este verso, note que a diferencia de las luces celestiales que cambian, como el sol y la luna, las estrellas, Dios es inmutable. Y decimos que cambia porque vemos que, ¿verdad?, hay ciertos aspectos astrológicos que nosotros podemos ver. Pero Dios no cambia. Dios siempre es la misma persona. No solo no cambia el carácter de Dios, sino que ni siquiera hay sombra de variación en Él. Póngase a pensar, la forma que interesante el Espíritu Santo usa esta expresión. Si Dios está rodeado de luz, pues entonces alrededor de la luz nunca hay sombra. Por eso aquí dice este concepto de que no hay sombra de variación en Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro, porque es totalmente... Él radia la luz de la perfección de su esencia. Por eso usted nota que en la Biblia, cuando nos da ideas de lo que está en el cielo, ¿se acuerda? Dice que estos ángeles que están ahí, ¿cómo están? ¿Cómo están? O sea, están ahí, dice que tienen 2 para los ojos. Y note algo, no fue de show, no fue de moda, ¿verdad? De allá de Europa, de Francia. Dios le dio la gana crearlo de tal forma para que pudieran estar delante de Él. Dios le dio 2 para que volaran, 2 para que se cubrieran. ¿Qué más? Y para los pies. Interesante que cuando Dios le habla a Moisés le dice, quítate la sandalia. O sea, yo te quiero puro. Yo no te quiero con accesorios, te quiero puro. Y Dios entonces cuando crea la creación lo hace de tal forma que vemos esto. Miren qué interesante esta idea. La inmutabilidad de Dios es como una roca sólida. En medio de un mundo que siempre está cambiando. Así como una roca no se mueve ni cambia. Usted ha visto esas rocas grandes, por lo menos que tienen en Japón. Unas cosas que hay, unos misterios de cómo llegaron a posicionarse. Eso es un tema para otro día. Pero esas rocas no se mueven y el carácter de Dios permanece constantemente dándonos un fundamento seguro en cual nosotros podemos confiar. Entonces nos lleva a entender en ciertos aspectos lo que estamos viendo. Número 1, podemos confiar plenamente en Dios y sus promesas porque Él no cambia. Nosotros depositamos más en otras cosas que no es Dios para confiar que en Dios. Eso no nos ayuda, hermano. Número 2, debemos someter nuestros planes y deseos a la perfecta y soberana voluntad de Dios. Bueno, sí, hermano, pero explíqueme un poquito más. Bueno, lo voy a explicar más. Eso significa que aunque nosotros en la vida tenemos libertades como cristianos para tomar decisiones, si voy a comprar esto, voy a viajar allá, voy a hacer lo próximo, amén, hágalo. Pero el punto que quiero hacer es que nosotros debemos de someter estos planes y la forma que nosotros sometemos nuestros planes es por medio de la oración. Un método sencillo, pero es uno que rinde mucho. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice que el hombre tiene sus planes, pero Dios controla, ¿verdad? El veredicto, el final, la conclusión de esos mismos planes.
De la misma forma dice que el corazón de los reyes está en la mano de Dios y Dios lo mueve como Él quiere. Así que no es malo que nosotros hagamos planes, pero la soberanía de Dios nos enseña que nosotros debemos al final ir de la forma y dirección que Dios nos llama a nosotros a ir. Tercero, todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria propia. No es para la gloria suya. ¿Qué significa eso? Que nosotros hacemos todo de acuerdo al llamado por el cual fuimos escogidos para servir. Si nosotros vivimos de acuerdo a ese parámetro, nosotros queremos causar que todo aquello que glorifica, eleva el nombre del Señor, que le da crédito, aquello que lo eleva más alto, debemos hacerlo con esa motivación. Mire, si no lo hacemos para la gloria de Dios, es posible que lo estemos haciendo para la gloria de nuestro nombre. Es inevitable. Es una o la otra. Pasamos entonces a nuestro último punto, la bondad y justicia de Dios. Mire conmigo entonces, voy a leer, continúa describiendo a Dios. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, es galardonador de los que le buscan con diligencia, es justísimo y terrible en sus juicios, odia todo pecado y de ninguna manera dará por inocente ¿a quién? Al culpable. Ay, perdón, gracias. Perdone. Pero no me miren así, dígame hermano, hágame muecas. Sí, porque bendito, pensé que usted está conmigo, perdóneme. Bueno. Continuamos entonces viendo este último punto de la bondad y la justicia de Dios. La bondad y la justicia de Dios. Esta sección en particular, mientras estamos leyendo, quiero que note que enseña que Dios es amoroso, bueno, misericordioso, paciente y fiel. De nada valdría que Dios fuera amoroso, bueno, misericordioso, paciente, pero no sea fiel. La fidelidad de Dios es un aspecto de quién es Dios que nos da el beneficio de estos otros atributos de Dios. Esto es importante verlo. Quiero que también vea que el pecado, o Él perdona el pecado, y recompensa a los que lo buscan, y también es perfectamente justo para juzgar el pecado. O sea, Dios odia el pecado y nunca lo dejará sin castigo. ¿Cómo sabemos que es cierto? Bueno, sabemos que es cierto, porque si eso no fuera cierto, entonces, ¿cuál sería el punto de la cruz? Recuerde lo que yo lo dije. Lo que el diablo siempre busca hacer es atacar el carácter de Dios. Si él puede acusar a Dios de algo, ese algo define lo que es el Evangelio en la obra de Cristo. Y si define lo que es el Evangelio y es algo que no es bíblico, vamos a poner nuestra fe en otra cosa que no es lo que la Biblia nos dice. Ese es el problema. Ese siempre ha sido el problema. Por eso usted note que todas las religiones presentan a un Cristo diferente. Si usted tiene un Cristo diferente, tiene un evangelio diferente, tiene un evangelio diferente, se va para el infierno. En Gálatas le decía Pablo, ¿verdad?, a los hermanos de Galacia, hermano, como que ustedes tienen un nuevo evangelio. ¿Qué nuevo evangelio? No existe. Ustedes son tan débiles. Es más, si baja un ángel del cielo y le dice algo diferente a lo que si yo me vuelvo loco y le digo otra cosa de lo que ya le he dicho, yo soy anatema, maldito eternamente. ¿Por qué? Bueno, porque lo que usted entiende de Dios afecta quién es Dios en su concepción y afecta la forma que usted entonces se relaciona con Dios, y la forma que nosotros nos relacionamos con Dios es a través de Cristo. Y si tengo un Cristo diferente, se fastidió todo. Es importante entenderlo. Veamos entonces Éxodo 36, versículos 6 y 7. Mire lo que dice aquí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Un texto que tal vez muchos han escuchado, a veces muchos lo han mal interpretado. Aquí habla, ¿verdad?, de que de aquí viene una idea teológica que mucha gente aspira a creer, de que hay maldiciones generacionales. Y yo le diría que sí. Pero le voy a explicar cómo funciona esto. Funciona de solamente una forma. La maldición generacional más grande que existe es que nuestra futura generación niegue la persona y la obra de Cristo. Eso es una maldición.
sea, no estamos hablando de soberanía, de que es que yo tengo, ¿verdad? Yo puedo heredar el diabetes. Bueno, eso es posible, no sé si eso es una maldición generacional, pero si se cuida no tiene que ser, ¿verdad?, afectado por esa maldición, entre comillas. Estamos hablando de algo más importante aquí. Note que este pasaje revela el carácter de Dios a Moisés después del incidente del becerro de oro. Hay que comenzar con contexto. Esto está pasando en contexto de algo que pasó. La gente entonces se vuelve loca porque están tan acostumbrados a la cultura, escuche bien, que necesitamos adorar como nos enseñaron a adorar. No es que yo necesito, dame chico, dame el muñequito. Yo sé que el muñequito no es el muñequito, pero a mí me gusta ver el muñequito. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Note que también se enfatiza la misericordia y el perdón de Dios, pero también su justicia al no dejar el pecado impune. Dios está diciendo, yo no voy a dejar algo que tiene que ser lidiado, yo no lo voy a dejar. Ay, pero Dios es amor, sí, pero Dios no es ciego. Y Dios no es bruto tampoco. Dios ve y juzga de acuerdo a Él mismo, que Él es el estándar perfecto de justicia. Por eso aquí los está describiendo quién es Dios. Note de nuevo la repetición del nombre Jehová, la cual subraya la importancia de esta revelación del carácter de Dios. Note, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, y comienza entonces a describir. Recuerde que cuando las cosas se repiten en la Biblia es por un énfasis. ¿Se acuerda, verdad? Entonces Isaías, cuando el Señor le da el llamado a Isaías y vemos de que habla de que Dios se representa de una forma repetida 3 veces, que Él es santo. Ese es el único aspecto repetitivo 3 veces de parte de quién es Dios. Es santo, separado. Pero aquí entonces lo hace 2 veces. Es enfático. Y está hablando de la importancia del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque dice Jehová, Jehová, y ahora entonces te llena blanco. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, el que guarda millares de millares. Se está diciendo que es Jehová, pon atención. Es como decir, mira, te estoy hablando. Voy a decir algo importante. Apaga el celular, baja la tableta, pon atención, que lo que estoy diciendo es importante aquí. Y vemos que eso es lo que está pasando. Quiero también que note de que cuando nosotros pensemos en la bondad y la justicia de Dios, son como 2 lados de la misma moneda, ¿verdad? Es una representación de lo que se llamaría lo que es la moneda cibernética hoy en día, que es el Bitcoin. Así, para que no se pierda mucho tiempo perdiendo la imagen y me ponga atención a mí. Así como una moneda tiene 2 caras diferentes pero inseparables, la bondad y la justicia de Dios son 2 aspectos distintos pero armoniosos en el carácter de Dios. Esto es muy importante entenderlo cuando compartimos el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este aspecto de que Dios es uno. Pero este aspecto de la bondad y la justicia es crucial entenderlo. Dios es bueno, pero su bondad nunca contradice su justicia. Amén. Dios es justo, pero la justicia nunca va a negar la bondad de Dios. Nosotros no. Nosotros obviamente se nos hace difícil. Nosotros queremos ser buenos, pero nosotros queremos ser justos. Nosotros tenemos limitaciones emocionales, mentales, espirituales, físicas. Nosotros no somos perfectos como Dios. Y obviamente entender esta idea de lo que estamos viendo de la bondad y justicia de Dios nos lleva entonces a ciertos aspectos sencillos. Número 1, podemos acudir confiadamente a Dios para recibir misericordia y perdón. ¿Cuándo? Nota que puse cuándo. Yo asumo que usted lo está haciendo. Yo asumo que la Biblia dice que todos lo han hecho. ¿Right? Cuando ese momento llegue, usted tiene que recordar de que hay un Dios bondadoso y justo, la cual ha mostrado su justicia y su bondad por Cristo Jesús. Número 2, debemos buscar diligentemente a Dios, sabiendo que Él recompensa a los que lo hacen. Buscar diligentemente a Dios. Es un llamado, hermano, que Dios nos da. Diligentemente. No es buscar a Dios, es buscar a Dios con una actitud, con un espíritu de diligencia, sabiendo que Él recompensa a los que lo hacen. ¿Cómo es que Él recompensa a los que lo hacen? Bueno, número 1, usted no puede buscar a un Dios que usted no cree. Número 2, usted no puede buscar a un Dios que usted no tiene el deseo ni ha tenido la convicción de buscar. Así que entendemos que había otro verso que nos viene a la mente, dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado.
Mas, sin embargo, Pablo después dice en Romanos que nadie busca a Dios. ¿Cuál es entonces? ¿O busca o no busca? Bueno, el que no es cristiano, no ha interactuado con el Evangelio, no busca. Es una declaración del carácter natural del hombre. Pero la persona a la cual entonces llega a ser presentada por la providencia de Dios el Evangelio, esa persona comienza a obtener una fe, la cual lo lleva a buscar aquello, la cual Dios ha designado que es el medio por la cual va a ser salvo. Por eso entonces decimos que nosotros debemos de buscar a Dios diligentemente, porque nosotros le conocemos. Y el conocer a Dios muestra de que nosotros en esa diligencia vamos a ser galardonados por la misericordia y la bondad de Dios. No porque usted se lo merece, es porque Dios le dio la gana a dárselo y hacerlo. Número 3, el odio de Dios hacia el pecado nos debe motivar a vivir vidas santas y evitar ¿qué? El pecado. Él es santo y estamos viendo en esta serie en las mañanas, sed santo. Esta mañana, si lo permite, vamos en la parte 3, entendiendo qué es lo que es ser santo de una perspectiva eclesiástica, porque nosotros somos parte de un cuerpo, la cual la cabeza es Cristo Jesús. Así que oremos y así entonces tomamos nuestro break y nos preparamos para la oración. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu bondad, por la claridad de tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a mejor entender estos conceptos y no solamente para tener, Señor, más conocimiento, sino para llevarlo a la práctica. Que tu Espíritu Santo nos ayude con corazones humildes a aplicar todas estas cosas, porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.